La paz del Señor, queridos hermanos y hermanas. Muy buenos días. No sé si me veis aquí pequeñito, al fondo. Martes 4 de agosto. Hoy el Evangelio nos va a hablar de un gran milagro de Jesús. Un gran milagro que hizo que sus discípulos se quedasen profundamente admirados. Nosotros comienzo el programa de hoy diciéndoos que necesitamos vuestra ayuda económica. Ya lo sabéis y por eso cada cierto tiempo os lo vamos a recordar porque realmente nos es necesaria. Os quiero dar las gracias de todo corazón a todos los que habéis colaborado tan generosamente con vuestros donativos para que sigamos adelante, y os pedimos humildemente que nos sigáis ayudando, que sigáis dando vuestros donativos para que Reina de la Paz TV pueda seguir adelante con sus gastos de cada día. Gracias también por vuestros correos electrónicos, vuestros Facebook, gracias por todas las maneras como nos hacéis llegar vuestro aliento, vuestra gratitud, vuestras preguntas, vuestras sugerencias. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para responder a todos vuestros mails y sabéis que podéis seguir consultando vuestras dudas a través del correo electrónico, porque nosotros, aunque con un poquito de retraso, estamos pendientes para ir respondiendo a cualquier pregunta espiritual, cualquier duda, cualquier necesidad de consejo que vayáis teniendo. El Evangelio de hoy es de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 36. La situación en la que quedaron los discípulos después del Evangelio de hoy podríamos resumirla de la siguiente manera: Dios mío, hemos visto un milagro. Esto es lo que se quedaron diciendo en este día. Vamos a escuchar porque realmente es impresionante el Evangelio de hoy. Mateo 14, 22 al 36. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida
Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra a Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca, y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaron curados. Verdaderamente es impresionante el Evangelio de hoy. De manera que los discípulos quedaron así, quedaron completamente estupefactos, completamente desbordados por el asombro. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Nadie puede caminar sobre las aguas. Y ellos habían visto al Señor caminando sobre el agua. No se lo podían creer lo que habían visto. Bueno, mejor dicho, sí que se lo creían porque lo habían visto con sus propios ojos, lo habían visto todos, pero estaban tan asombrados que no sabían lo que pensar y por eso se postraron ante él y dijeron: realmente tú eres Hijo de Dios. La palabra Hijo de Dios para nosotros, que estamos acostumbrados desde que somos pequeñitos a decir que todos somos hijos de Dios por el bautismo, no es una palabra que nos diga lo que le decía a un judío o a un hombre de la cultura antigua, de la cultura con la que se ha escrito las palabras de la Biblia. En la cultura antigua, Hijo de Dios era sinónimo de eres Dios. Porque para la cultura antigua, Dios estaba en el cielo, los hombres estaban en la tierra, y si Dios tenía un hijo, como Dios estaba en el cielo, pues su hijo también era Dios. Entonces, cuando ellos decían en sus religiones antiguas, uno es hijo de Dios, ese es un hijo de Dios, significa es un Dios. Entonces, cuando los discípulos empezaron a seguir a Jesús, ellos creían que él era el Mesías, pero no sabían muy bien hasta dónde llegaba el misterio de la persona de Jesús. Y poco a poco fueron descubriendo que Jesús no solo era el Salvador de Israel, el Mesías prometido, sino que era el Hijo de Dios. Es decir, que era Dios, que se había hecho hombre. Y les resultaba muy difícil explicarlo porque, como ellos creían en los judíos, no así los paganos, que creían en muchos dioses, pero los judíos creían en un solo Dios, y Jesús era el Hijo de Dios, ¿cómo lo explicamos? Y el Espíritu Santo les hizo comprender que es que hay un solo Dios verdadero y tres personas distintas en ese único Dios verdadero, que son el Padre, el Hijo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Pero aquel día, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua, ellos estaban asombrados y dijeron: tú eres el Hijo de Dios. Tú vienes del cielo, tú no eres un hombre como nosotros. Tú eres totalmente diferente, tú caminas sobre el agua. Tú eres Dios. Y entonces iban abriendo su corazón a la fe plena, que no consiste solo en creer que Jesús es poderoso, que hace milagros,
La fe plena consiste en creer que Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo del Padre que se ha encarnado en el seno de la Virgen María. Los milagros siempre nos han ayudado mucho a lo largo de la historia a tener fe. Nosotros hace poco os hemos narrado en nuestro blog de Reina de la Paz TV una noticia impresionante, la curación de una señora italiana de 60 años más o menos, un poco más, en un pueblecito de Italia, de la isla de Cerdeña. Esta mujer tenía una grave enfermedad en las piernas por la cual tenía todas las piernas llenas de heridas que necesitaban ser continuamente curadas porque estaban muy infectadas esas heridas, y el médico decía que la curación era muy difícil y que por supuesto si se llegaba a curar, puesto que las heridas eran tan graves, necesitaría mucho tiempo. Y esta mujer fue a la inauguración de la primera plaza en el mundo dedicada a la Reina de la Paz, en su pueblo. Bueno, no era en su pueblo, era en un pueblo cercano. Ella fue a esa inauguración porque tenía mucha fe en la Reina de la Paz. Y estando allí, en la misa de inauguración presidida por el obispo de la diócesis, deseó recibir la comunión de manos del propio obispo, se acercó, recibió la comunión y después de la misa, sin ella ser consciente de lo que estaba pasando, se puso de pie y comenzó a caminar. Ella dice que durante la misa vio cómo la estatua de la Virgen tomaba vida y se dirigía hacia ella con una sonrisa llena de bondad. De manera que estaba como en el cielo la señora. Y con esa situación de estar como quien está viviendo algo que le supera de tanta hermosura, se puso de pie y se puso a caminar sin ser consciente de que ella no podía caminar. Hasta que una amiga le dijo, pero si tú no puedes caminar. Y entonces ella se hizo consciente de que ya no notaba ningún dolor en sus piernas, que estaban llenas de dolores, que se sentía perfectamente, y cuando llegó a casa miró sus piernas y vio que estaban sin la más mínima cicatriz. Su piel estaba perfecta. En un instante todo había sanado. Al día siguiente fue al médico, que no podía creer lo que estaba viendo y que hizo los informes médicos pertinentes, de manera que la curación se ha comprobado médicamente que no tiene explicación científica, que es un milagro. La Reina de la Paz ha hecho muchos milagros y quiere hacer milagros en tu vida. Ella nos dijo el 25 de octubre del año 2002. Queridos hijos, os invito también hoy a la oración. Hijos míos, creed que con la oración sencilla se pueden obrar milagros. Por medio de la oración vosotros abrís vuestro corazón a Dios y Él obra milagros en vuestra vida. En el programa de hoy de Conversando con Dios, vamos a pedirle al Señor sacramentado en la Eucaristía que obre milagros en nuestra vida y oraremos con este mensaje. La Reina de la Paz, mediante sus milagros, quiere que aprendamos a amar, quiere que entremos en su escuela de amor. En este martes hay un nuevo programa de Escuela de Amor con Aránzazu, la directora de nuestra televisión. Ved ese programa para aprender con la Reina de la Paz a amar al Señor y amar a los hermanos.
que la Reina de la Paz, en este hermoso día que tenemos aquí, también caluroso, os bendiga a cada uno con su bendición maternal.